Ay, chicos, perdón. Vamos a dar otra vez. Bienvenida. Vamos a hablar de los géneros literarios y los géneros periodísticos. Ya lo hemos visto. Y disculpen, es que creo que no tiene activado el micrófono. Entonces, ya lo tengo. Perfecto. Aprende los propósitos de los textos. Ahorita habíamos dicho que los textos tienen un propósito. Por ejemplo, así el que rayó en el baño y escribió quién sabe qué, también tiene un propósito. No uno muy propio ni adecuado, pero tiene un propósito. Entonces vamos a seguir. Hay una relación entre las palabras y las oraciones porque debe de informar algo. Pero también dice un propósito comunicativo. Tiene que informar, tiene que alentar, tiene que persuadir. Por ejemplo, no sé, el anuncio de Coca-Cola. Bueno, el anuncio de Red Cola, porque ya no estamos a favor de las marcas mexicanas, ¿no? El anuncio de Red Cola y te persuade. ¿A qué te persuade? O te quiere tratar de convencer, ¿no? Que persuadir y convencer es muy similar. No, pues me quiere convencer a que compre Red Cola, bueno, que compre el refresco de cola, o que lo consuma, que lo pruebe, no sé, que tal vez haga eso, ¿no? Y dice, por complejo que sea, es más fácil de lo que crees. O sea, solo son nombres complejos en todo esto, pero son conceptos muy sencillos. Y hay dos clasificaciones principales: literarios, que tiene que ver como, por ejemplo, dice, buscar, transmitir o reflexionar o enseñar algo. Son artísticos y tienen por ejemplo, puede ser los cuentos, fábulas, obras de teatro, las leyendas, el teatro, etc. Entonces son más imaginativos, yo diría, literarios. Y los géneros no literarios son las noticias, documentales, los papers científicos, los documentos científicos, todo eso. Y están escritos en un valor estético y de acuerdo al propósito de la persona que los escribe. Las noticias, las instrucciones, las recetas, los letreros, entre otros. Y ficción y no ficción. Ficción es irreal o imaginativo, y la no ficción es algo real. Perfecto. Habíamos visto este memorama. Entonces la narrativa o prosa de ficción es renglón corrido, como aquí abajo donde dice cierre, así sería prosa. Prosa es la forma en que se escribe. Los poemas no se escriben en prosa, se escriben en parrafitos chiquitos. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero son así como está escrito este cuadrito que estoy moviendo de poesía, así más o menos es un poema. Y la ficción es una prosa, una narrativa irreal, o fantasiosa, fantasía. Y la trama es el teatro, ¿no? El teatro tiene una estructura especial, diferente a prosa, aunque lleva prosa en ciertas partes, pero por eso es una subcategoría, podemos decirlo, otra categoría. Vamos a continuar, chicos. Y aquí estamos en los ejemplos. Entonces, por ejemplo, como hemos visto, los géneros literarios son un conjunto de categorías para clasificar los textos que componen la literatura. La literatura es todo lo escrito de literatos o de letras, tal vez algo así podría ser, ¿no? Atendiendo tanto a su estructura como a su contenido. La estructura, por ejemplo, puede ser, ahorita lo vamos a ver. Los géneros literarios plantean un acuerdo de cada obra respecto al modo en que debe ser leída, qué se debe esperar de ella, cuáles deben ser sus características fundamentales y todo eso. Entonces, un ejemplo, para que podamos identificarlos, te compartimos un ejemplo de poesía y uno de narración y otro de drama. Amar, amas, de Rubén Darío, es un poema. Vamos a verlo, mira, dice, esa es la estructura, ¿ya vieron? No es todo corrido. De hecho, se concentra en el centro. Dice, amar, 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 amar siempre, con todo, el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y con lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad de ese amor encendido. Amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos, ¿ok? Este es un poema. Amar, amas. Y vamos a ver, Edgar Allan Poe es de mis autores favoritos. Es La carta robada. Entonces vamos a leerlo, aunque por tiempo pues... No, vamos a leerlo. Edgar Allan Poe es un escritor de terror, de escritura oscura. No da tanto miedo, pero es de escritura oscura. Por ejemplo, podría ser como los creepypastas, pero de hace 1800. Su historia en sí es una historia de terror, y dice:
Recobrándose un tanto, tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por 50.000 francos, extendiéndolo por encima de la mesa a Dopin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría, la abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Esta es prosa y, a diferencia de lo que vemos aquí arribita, abarca el renglón completo. Vamos a ver la escena 4 de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Es drama. Escena 4. Elena entrando. Perdone usted, señora, hay un caballero que desea hablar al abogado. Nora. ¿Querrás decir el director del banco? Elena. Sí, señora, el director, pero como usted, el doctor ahí dentro, no sabía. Krogstad dice, presentándose, soy yo, señora. Elena sale, Cristina se estremece, se turba y se vuelve hacia la ventana. Nora, adelantándose a él, turbada y a media voz. ¿Usted qué sucede? ¿Qué tiene usted que decir a mi marido? Krogstad, deseo hablar de asuntos relativos al banco. Tengo allí un empleito y he oído decir que su esposo va a ser nuestro jefe. Nora, es cierto. Krogstad, asuntos de negocio, señora, nada más que eso. Nora, entonces tómese la molestia de entrar en el despacho. La saluda con indiferencia, cerrando la puerta del recibidor y después se acerca a la chimenea. Ok, eso es lo que está escribiendo. A diferencia, por ejemplo, sigue siendo en prosa, todo renglón corrido, pero vamos a ver, por ejemplo, el actor o el personaje, la descripción de la acción, por ejemplo, entrando, saliendo, presentándose, dice, incluso adelantándose hacia él, turbada y a media voz. Ok, chicos, esas son las formas. Dice textos no literarios y periodísticos. Ya dejamos lo literario o lo fantasioso y vamos a ir a un poquito a la realidad. Dice textos no literarios y periodísticos. Lo que parecen tener en común las clasificaciones de textos es el contraste entre realidad e imaginación, entre los argumentos o afirmaciones subjetivas y objetivas. Ay, perdón. Dice argumentos subjetivos y objetivos. Un argumento no es una expresión oral o escrita en la que se comparte un punto de vista para probar, refutar o justificar algo. Por ejemplo, un letrero de no estacionarse aquí, ¿no? Y entonces ese podría ser un texto no literario. Dice los argumentos objetivos son los que abarcan la construcción de textos orientados hacia un punto de vista razonable, libre de opiniones infundadas o de una reflexión parcial. Los argumentos objetivos tienden a tener un tono expositivo, contienen párrafos o oraciones breves, concisas y sin subordinaciones. Revisa la siguiente imagen interactiva para conocer los... Hay 3 imágenes, está el papá hablando, está el castillo en la imaginación y está el cuento. Dice textos de ficción. En textos narrativos de ficción se encuentran elementos imaginarios que no siempre corresponden con la realidad objetiva. Dice elementos de ficción. Los elementos pueden tomarse de la historia, de otras culturas, de los sueños, de otros textos narrativos o de cualquier mundo imaginario. Todo en ellos puede ser imaginario, narrador, manejo del tiempo, personajes, espacio físico, lenguaje, símbolos, etc. Argumentos objetivos. Los argumentos objetivos tienden a expresar la realidad a través de la perspectiva personal de una o más personas. Por ejemplo, los cuentos, las historias, las leyendas. Y pues ahorita quería hacer una mención a uno de los libros que me gusta mucho, que no he leído, El Señor de los Anillos. No es un mundo real, no son personajes reales, aunque tiene una estructura muy compleja y muy sólida. Dice, vamos a hacer un pequeño repaso. Y los textos no literarios, el texto periodístico, es el periódico, las noticias, el texto periodístico. Recordemos, el texto literario tiene un propósito artístico o estético y buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. ¿Ok? Esto es más así como labiosos, textos así más labiosos, ¿no? Así como muy elaborados, ¿no? Y los textos no literarios no tienen un propósito de ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva.
Dice que presentan un lenguaje sin valor estético al acorde al propósito específico del autor y no pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. A veces sí es un poquito más complejo y lo vemos, por ejemplo, en los contratos, contrato de licencia, contrato de acuerdo, lo que sea. A veces es un poquito más complejo de leer, pero es justamente eso, ¿no? Que no tiene el propósito de ofrecer una persuasión, no busca la belleza, ¿no? Simplemente es funcional. Bueno, pues a veces que ni eso, porque no todos entendemos, pero esa es la función, que sea más funcional. Dice las características y los tipos. ¿Qué son los textos periodísticos? Son aquellos cuya principal función es informar sobre hechos y temas de interés general. En los medios de comunicación, en la prensa escrita, los periódicos, las revistas, medios de comunicación de masas, es en inglés, mass media, y prensa audiovisual, el radio y la televisión. La prensa en internet es una combinación de los dos anteriores, de escrito y de audio. Dice, en la prensa, además de informar, también se admiten valoraciones, opiniones, críticas o halagos sobre ciertos hechos, comportamientos, actitudes o personas. Dice, incluso se dedican algunos espacios o selecciones al entretenimiento, al humor o a temas de sociedad. Y esto es correcto, en un periódico normal pueden ir a buscar alguno que tengan por ahí guardado, pues puede ser que hay uno por ahí, o pueden entrar a internet y buscar una página o un periódico. Salud. La característica de los textos periodísticos, dice, ofrecen información muy diversa, nacional, internacional, local, deportiva, cultural, social, educativa. Dice, detrás del redactor o periodista siempre hay una entidad mayor, una agencia informativa, un periódico, una revista. Hay alguien que controla de cierta manera la información. Si bien tiene que ser sin sesgo, o sea, quiere decir que no porque la empresa tal sea enemiga de otra empresa, va a escribir mal a propósito, ¿no? Va a escribir la realidad. Sí pueden teñirlo, por eso existen los tipos de periodismo, el amarillo y todo eso. Especialmente yo no comprendo exactamente todos esos conceptos, pero eso es más político, de que izquierda, derecha, estás en contra, a favor, todo eso. La relación entre emisor y receptor es unidireccional, pues no se espera respuesta, al menos inmediata del receptor. O sea, el periódico tú solo lo consumes. No es común que tú vayas y, oye, periódico, yo opino diferente. Puedes hacerlo. En redes sociales es un poquito más interactivo, es una comunicación. Alguien pone el post y tú reaccionas, comentas, compartes, en fin, o disgusto, ¿no? Y el canal periodístico es el papel y o las ondas de radio, aunque cada vez más internet va supliendo estos medios tradicionales. El código periodístico es lingüístico icónico, entonces se puede ir acompañado de fotografías, dibujos y gráficas. Y los géneros periodísticos son la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, la narración cronológica de distintos aspectos de un suceso de actualidad. El artículo de opinión, si bien es un poquito menos irreal, o bueno, no es que no sea irreal, sino es una percepción, es subjetivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada persona puede tener una opinión diferente. Ese es lo correcto. Dice, la colaboración esporádica de una persona de especial relevancia en una materia, un artículo breve que recibe un nombre particular, es la columna como último. Y para saber más, y tenemos nuestras referencias. Perfecto. Y vamos a ver si puedo, pues estoy yo enterado que sí puedo grabar. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor.
Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Gracias chicos, ahí tenemos las referencias, entonces muy bien. Vamos a continuar. Dice, ¿por qué crees que es importante leer todo tipo de textos? ¿Qué beneficios puede tener en tu vida personal, en tu vida académica y en tu vida profesional? Yo no creo que sea importante leer todo tipo de textos porque, y esta es una opinión personal, pero no todos los textos dejan algo, o algo positivo, ¿no? No es lo mismo leer la lección, por ejemplo, de la plataforma, de la escuela, que tal vez no sea tan llamativo que leer las redes sociales, ¿no? Incluso en las redes sociales hay cosas buenas, no digo que no. Simplemente que no es lo mismo leer el chisme que, no sé, en redes sociales ver un video de TikTok de emprendimiento, de superación personal, de habilidades de alto valor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios puede tener en tu vida personal? Pues eres una persona más culta al leer, eres una persona que tiene más valores pues, que la media que no lee. Por ejemplo, te hace conocer, por ejemplo, me comentaba, no sé si es Areli o no recuerdo quién, que tenían una granja, bueno, que tenían ciertos animales, no como una granja como tal. Leer las especificaciones de los alimentos te hace saber mejor qué le estás dando a tus animales o qué es lo que componen. Puede ser algo que también tú puedas fabricar o puede ser algo que le esté haciendo daño y que no supieras. También puede ser que algo que no supieras bien. No lo sé, en mi aspecto, pero yo leo las fichas técnicas, me hace un conocedor, un mayor, entonces me hace un experto en el tema por ejemplo, yo tengo una ferretería, conozco las fichas técnicas de muchos productos, entonces me hace un conocedor o experto. Es lo que a mí, en lo personal, me ayuda a ser un experto o conocer más de un tema, ¿no? Digo, si bien eso de experto es otro asunto, pero efectivamente podemos hacer eso. Cultivarnos y educarnos o conocer de diferentes temas. No estoy diciendo que tengan que leer libros a fuerzas. Las redes sociales tienen muy buen contenido, hay plataformas en línea, cursos en línea, todo eso, y tienen texto también. Entonces es importante leer todo tipo de texto. Yo creo que en ese aspecto sí, por ejemplo, formato redes sociales, digital, físico, pero no todos los textos edifican, no quiere decir que te hacen crecer más. No todos los textos te hacen crecer más. Algunos entretienen, otros no, que también es importante, pero todos queremos una superación personal y un crecimiento. Vamos a ver la siguiente, y dice: aprende, metodología de lectura. Metodología de lectura es la forma en la que vamos a examinar un texto de manera ordenada y organizada, que nos brinda información acerca de algún tema. Puedes analizarlo usando los siguientes puntos. Conoce el texto. ¿Quién escribió el texto? ¿En dónde y cuándo se publicó?
qué tipo de texto es y cuál es el propósito. Esto lo podemos hacer ver muy bien en redes sociales porque dice, pues lo escribió, no sé, alguien en España lo posteó tal día, tal hora, y podemos ver que tal vez no concuerda con lo que estamos viviendo en México porque tenemos un contexto diferente. Un contexto quiere decir como tu mundo, ¿no? Por ejemplo, no el planeta, sino tu mundo, lo que tú estás viviendo. Por ejemplo, yo ahorita estoy, pues sí, viviendo o estoy aquí experimentando en Nuevo Casas Grandes, aquí en Chihuahua, pero ustedes pueden estar en Aguascalientes, en Querétaro, en Monterrey, diferentes lados. Dice, busca información sobre el tema que trata. ¿Qué necesitas saber de este tema? ¿Cuáles son los hechos detrás de la noticia? Ok, entonces por ejemplo si vamos a leer una ficha técnica, pues hay algo que necesitamos saber, ¿no? Tal vez es de herramientas, de alimentos, de vehículos, de la ficha técnica del nuevo iPhone o lo que sea, ¿no? Y se realiza preguntas y respóndelas, analiza el contenido de la información. Esto es de manera crítica. Esto quiere decir que seamos pensadores críticos. ¿Qué quiere decir? Criticar la información. No que debamos a criticar a las personas en redes sociales, sino que, oye, pues, ¿de qué me sirve esto? Que es también crítico y reflexivo. ¿De qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? También eso es válido, ¿no? Aunque sea algo de redes sociales, yo creo que también lo puedes aplicar, ¿no? ¿De qué me sirve esto? Y me gustaría que pudiéramos analizar un post de redes sociales. Voy a ver si puedo encontrar alguno. Pues sí, tengo la grabación de pantalla. Entonces vamos a ver si puedo encontrar uno por ahí. Y tiene un propósito todo esto. Entonces vamos a ver si rápido puedo encontrar algo. Por ejemplo, ¿no? Mira, aquí dice Amazon liquida a precio mínimo histórico esta bestia, mini PC con 1 TB y todo eso, ¿no? Está bien. Es informativo. Por ejemplo, actualización elimina popular función de Nintendo Switch. Ya no se puede jugar en línea con una sola copia de un juego digital, ok. La jornada volador de 4 horas ya fue confirmada por la presidenta. Ok. La PUBU, colaboración con Coca-Cola, Calero Álvarez y así. Entonces, bueno, pues fue un ejemplo rápido que no vimos en redes sociales. Dice, revisa a continuación esta información sobre los indocumentados en Estados Unidos y aplica la metodología de lectura. Dice, ¿quiénes son los indocumentados en Estados Unidos? Son las personas de otros países que se encuentran en Estados Unidos y carecen de estatus legal desde el punto de vista de las leyes migratorias. Generalmente 3 formas en las que un extranjero se convierte en indocumentado. En primer lugar, las personas que cruzan sin ser examinado por un oficial de inmigración que autoriza la entrada como admitido o parole. O sea, pues que se cruzan, ¿no? Al otro lado. El caso típico es cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, principalmente por el desierto. Esta es una actividad cada vez más difícil por el incremento de seguridad en la frontera. Y también muy peligrosa, etc. Entonces, dice, en segundo lugar, entrar con un aviso legalmente con un permiso de cruce por ser un país que es parte del programa de extensión de visados y quedarse más allá del tiempo autorizado. En el año fiscal 2015, un total de 525.127 inmigrantes lo hicieron. Eso es lo que también se conoce como overstay, la visa, y tiene serias consecuencias, ¿no? Okay, entrar de manera legal, pero quedarse más del tiempo. Y en tercer lugar, cometer una violación migratoria, trabajar sin autorización. Okay, ese es otro típico. Tienes tu visa de turista, puede estar 6 meses, hasta 6 meses, y entonces te quedas a trabajar. Y eso es algo que está en contra de las leyes migratorias. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Pues hay que ver, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos, qué es un indocumentado, por qué la gente va a Estados Unidos. La gente va a Estados Unidos por trabajo, mejores condiciones de vida, etcétera, ¿no? Hay diferentes cosas que podemos hacer. Entonces, todo esto lo podemos entender con la metodología de lectura y la información que leímos. Entonces, perfecto, chicos. Muchas gracias. Pues, este es el final del curso de análisis de textos. Entonces yo quisiera dar algo sencillo. Vamos a ver qué más cursos hay. Y vamos a dar un pequeño ligero repaso a síntesis y resumen. Entonces, dice, aprende sobre las características básicas de un resumen y de una síntesis.
Conocerás cómo se debe hacer de manera correcta y las diferencias que tiene respecto a lo que es una síntesis. Dice los apartados que abarcan este tema, que es un resumen contra síntesis, estructura. Ok, vamos a ver. Dice aprender qué es un resumen, qué es una síntesis. Objetivo: proporcionar las herramientas necesarias para realizar de manera eficiente una síntesis o un resumen de cualquier tema. A continuación te presentamos un ejemplo de un resumen desde su texto original hasta un texto más breve que mantiene las ideas principales. Dice aquí el texto original. La revolución industrial fue un proceso, un periodo de grandes cambios, ok. Y veamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Dice el resumen: la revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, introdujo avances como la máquina de vapor y la mecanización, transformando la economía y la sociedad, aunque impulsó la producción en masa y el crecimiento urbano. También generó problemas como la explotación laboral y la contaminación. ¿Okay? Es un resumen. Dice, el resumen es, según el Centro de Recursos para la Escritura Académica del Tecnológico de Monterrey, es un texto nuevo que a partir de otro texto presenta información condensada, precisa y objetiva, las ideas más importantes del texto original, sin interpretación crítica. ¿Okay? No hay que pensar para esto, simplemente, por así decirlo, como un copy-paste, ¿no? O copiar-pegar. No hay que, por eso, sin interpretación crítica quiere decir sin pensar. Tú nada más lees, mira, hay estos temas, lo pones y ya. ¿Qué es lo que pasó, no? La revolución industrial que comenzó en Gran Bretaña, ok, está diciendo lo que pasó, pero no estás racionando o pensando. La acción de resumir implica la transformación del texto original en un nuevo. Esto es mucho más que solo acortar la versión de original. Significa entender cabalmente el contenido, seleccionar la información relevante y evidenciar la estructura del texto original, es decir, la manera en que están organizados los contenidos. De manera elaborada dice que sí tienes que pensar, pero no tanto. Yo digo que no hay que pensar tanto. Dice, ¿cuál es el propósito? Proporciona indicadores de lectura sobre el texto original, facilita la comprensión del tema, ayuda a repasar las ideas importantes de un tema y sirve de repaso para las presentaciones como exposiciones, exámenes, presentaciones orales, etc. Aquí está nuestra fuente. ¿Y cómo hago un resumen? Perfecto. Tenemos que saber cuál es la intención de hacer un resumen. Entonces, ya conoces la estructura que debe tener un resumen, pero antes que te pongas a escribir, dedica un par de minutos para definir la intención del resumen. Estas dos preguntas te ayudarán en eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la relevancia del resumen y quién lo va a leer? Entonces, por ejemplo, puedes decir, eso lo podemos ver mucho en marketing y voy a salir para que sea algo más real. ¿Cuál sería el objetivo de tu publicación? Puede ser que, y por ejemplo, más enfocado a Facebook Ads, es generar nuevos likes, generar reacciones, caritas, me gusta, todo eso. ¿Cuál es tu público? Pues son jóvenes, adultos, niños, pues que no hay niños en Facebook tal vez, pero niños o edad avanzada, todo esto. Es importante para saber qué escribir. No es lo mismo un anuncio para jóvenes que un anuncio para una persona casada, aunque sea joven. Son diferentes los gustos y las intenciones, dice. A partir de que determines esto, inicia el proceso de resumir. Lo traemos otra vez al resumen y dice, leer con mucha atención. Dice, un breve resumen dependerá de la comprensión que tengas del texto. Es recomendable hacer 3 lecturas. Una lectura inicial rápida, una lectura que te sirva para subrayar y la última que te sirva para analizar e interpretar. Muy bien. Dice, comprende lo leído. Este paso es indispensable porque si no tienes conocimiento del significado de alguna palabra, la investigues en un diccionario. O sea, saber lo que estás leyendo. También esto, las ideas principales, dice, identifica las ideas principales de cada párrafo. Esto será de gran utilidad para enlazar los contenidos del resumen, dando orden y coherencia al texto. Entonces, dentro de del subrayado vamos a comprender, pero también vamos a tener ideas principales, lo que queremos expresar. Dice que organices las ideas del texto leído y puedes tener una estructura principal, inicio, desarrollo y conclusión. O organiza la información, elimina información innecesaria y aquí información que parece importante pero ya ha sido repetida. Redacta el resumen, solo lo escribes, y redacta el resumen enlazando las ideas principales con los nexos correspondientes. Para esto te sirven los signos de puntuación, coma, punto y aparte. Cuidado del contenido. Cuida de no cambiar el sentido del texto ni la idea general
del autor. Dice, ok. Les voy a pedir que puedan ver estos videos. Están en la plataforma, chicos, entonces no hay problema. Organizadores visuales y... ok. Vamos a pararle aquí, chicos. Y quiero agradecerles a todos, chicos, por este tiempo que me han dado. Y si bien no es la sesión que tanto estábamos esperando, espero que el próximo sábado podamos conectarnos, que sería el sábado 10 de mayo. Y disculpen, esto lo estoy grabando en domingo porque ayer no me dio tiempo, salimos un poquito tarde. Y no es excusa, sino que por eso hablé temprano con ustedes, para que pudiera pasarles la grabación. Y pues muchas gracias, chicos. Hagan las actividades. Aquí no me aparecen actividades, pero me parece que ustedes sí tienen actividades en su plataforma. Entonces voy a pedir que puedan entrar, ver los anuncios, que técnicamente no hay ningún anuncio nuevo, pero puedan checarlos y revisar la grabación, chicos. Muchas gracias.